1 de enero de 1959. Yo tenía 9 años. 9 añitos. Literalmente, el 1 de enero, mi vida de niño terminó completamente. Entonces, mi mamá, de hecho, se tiene que esconder porque a mi mamá la están buscando para fusilarla. Mi padre no podía ver a los curas ni en pintura. O sea, que cuando la gente me dice que discriminación, y digo, ay, no me hablen a mí de eso, por amor de Dios. Para ello, hoy tenemos un invitado especial que me hace mucha ilusión, el padre Wilfredo Peña Moredo, mejor conocido como el padre Willy Peña. Sí. Bienvenido, padre. Un placer estar aquí, Jorge, mucho gusto de estar aquí, verdaderamente. Una alegría, para mí es un reto, porque tengo al maestro delante, tantos años viendo al padre Willy por todos estos medios, y que me toque hoy realizar esta entrevista es un poquito de ansiedad, un poquito de nervio, tranquilo. Pero sé que va a ser una escuela escucharle hoy. Espero que así sea, espero que así sea. Gracias, padre, por su disponibilidad, por su humildad para llegar aquí y dejarse entrevistar o tener este diálogo, este coloquio fraterno de sacerdote a sacerdote. Uno que está empezando y está un poquito ya sin pelo, y otro que está más adelantado y todavía lo conserva. Así que por lo menos Blanco, pero todavía lo conserva. Muy bien, padre. Esta experiencia, padre, como decíamos al introducir el programa, lo que pretende es dar a conocer esa figura del sacerdote que a veces nuestros feligreses no conocen. Venga padre Willy allí celebrar la misa 1 hora, o celebrarle el sacramento que fuera, pero no conocen esa historia que le precede, ese background que decimos que está detrás. Por eso quisiera como comenzar preguntándole cómo fue su infancia, dónde viene el padre Willy, porque quizás muchos que no lo conocemos. Mira, primeramente quiero felicitarte a ti por dirigir el programa y a Teleoro una vez más por tener esta iniciativa, porque una de esas frases que yo suelto por ahí es que no se ama lo que no se conoce. Y yo creo que muchas veces no es que no amemos a nuestros sacerdotes, no tenemos el concepto y la visión de un sacerdote porque no lo conocemos, porque hemos visto muchas películas, una a favor, otra más o menos, lo que se dice, lo que no se dice, y a veces se crea un poco de una imagen distorsionada, que no es buena, ni para nosotros ni para las personas, porque a veces nos idealizan y de pronto te encuentras con el hombre de carne y hueso y se te viene todo abajo. Y a veces tú no esperabas y te encuentras con este hombre que respira santidad, o sea, porque es toda esa amalgama que hay en cada ser humano, ¿no? La luz y la sombra. Claro. Yo creo que quiero expresar, ¿verdad?, que creo que ha sido una idea muy acertada y especialmente muy necesaria en este momento histórico del mundo donde la gente tiene mucha necesidad del sacerdote, mucha necesidad, y lo estamos viendo, y es un reto para nosotros también. Así que gracias a Teleoro y gracias a ti por poder dirigir este programa. Mira, yo siempre yo me río porque hay unos muchachos en la parroquia que a veces cuando tenemos algún lado que ellos están poniendo música, cuando yo entro, ellos me ponen la música de Indiana Jones. Dice, le falta el látigo y el sombrero, ¿no? Porque claro, ellos me conocen un poco bastante y verdaderamente la vida mía ha sido, yo la catalogo como muy aventurosa o aventurera, ¿no? Con la piedra continua atrás, amenazando y tratando de correr para que no me aplaste, ¿no? Yo nazco en Cuba, mi mamá de descendencia española, mi papá criollo. Mi mamá es de Camagüey, una provincia que se ha oído mucho de ella, que está en el momento, que la provincia es el Ponce de Cuba. O sea, es la ciudad aristocrática, la loza. Sí. De hecho, la que más va a sufrir en los años de la persecución, pero es la más católica, más fuerte, la provincia ganadera. Y supuestamente la provincia de las mujeres lindas. Digo, tiene que ser porque mi mamá era de allí. Y entonces se llama también por los Tinajones, la ciudad de los Tinajones. Mi mamá es de allí y mi papá es de la provincia oriental,
que yo no sé cómo se empataron, porque no hay nada más contradictorio que un oriental y un camagüeyano, ¿no? Pero mi papá también, mi papá era, entonces, pero los dos, en un momento dado, no se empezaba ni conocer, emigran a La Habana, porque era lugar de trabajo, etcétera. Mi mamá viene de una casa muy española, porque mi mamá pierde a su mamá a los 7 años, y tenía 11 hermanos varones, y ella es la hembra. Entonces mi abuelo, que era gallego, viene y le dice, ¿sabes? Las mentalidades, yo no puedo criar a esta niña porque son 12 macharranes, ellos tenían colonias de caña, etcétera. Entonces la manda con su madrina. Era el tiempo que los padrinos si se pasaban los padres, eran los padrinos. Y mi mamá la cría su madrina, que era una española rancia, pobrecita, hasta que entonces ella va a La Habana a independizarse y se va a una casa de huéspedes donde está viviendo mi papá con su hermana mayor, que como mi papá había perdido a su mamá, su hermana mayor lo cría. Por eso yo siempre le llamé abuela. Yo me entero ya grande que no era mi abuela, que era mi tía, pero claro, como ella crió, y fíjate cómo eran las cosas, según me cuentan, de que cuando muere mi abuela, ella estaba la mayor, pero mi papá era jovencito, y le dijo, cría a los muchachos, encárgate tú. Y mi abuela ya tenía novio, Jesús, que también era español, y le dijo, mira, abuela, ¿verdad? Dice, mira, la promesa la hice yo, así que tú quedas tranquilo, porque yo no me voy a casar hasta que yo no case el último de mis hermanos, y eran 7. Y en aquel tiempo no había ensayos antes de la obra, no. Cada uno en su lugar. Cada uno en su casita. Sí, ¿no? Cada uno en su casa y con 5, y cuando había visita con 5 soldados alrededor, la famosa chaperona. Y José, se llama Jesús. Le digo, no, yo te espero, y lo esperó. Y tuvieron un matrimonio por años y años. Entonces, estando allí, conocí a mi mamá. Qué bien. Mi mamá fue estilista, fue una gran estilista. Y mi papá comienza el negocio, un gran negociante. Viene a trabajar en los muelles de La Habana, y termina siendo miembro de una compañía, de la junta de una compañía de aviación aérea. Sería algo así como UPS, que se llamaba Cuba Aeropostal. Y yo me crío muy bien, o sea, mis papás, mis amiguitos, todo, hasta que llega el 1 de enero de 1959. Yo tenía 9 años. 9 añitos. Literalmente, el 1 de enero. Porque especialmente mi madre lo vio todo. Es impresionante. Papi, la familia de mi papá no tanto, pero la familia, y no la familia de mi mamá. El día que Fidel Castro está en el cuartel Columbia, estaba toda la familia reunida, mis tíos, etcétera. Yo me acuerdo, pues estaba en un banquito al lado de mi mamá, y mi mamá lo vio y dijo estas palabras, fíjate, todavía las tengo. Dice, este hombre le trae la desgracia a Cuba. Y toda la gente, ay no, porque tú, que si esto, que si lo otro, que si eres burguesa. Pero bueno, allá ustedes que tienen esperanza, yo la perdí. Y yo voy a hacer todo lo posible. Y mi mamá entra en la contrarrevolución. Al punto de que mi mamá trabajó con la CIA. Claro, yo empiezo a ver unas entradas y unas salidas, y empiezan a mandarme a otras casas. O sea, dada el peligro en que yo estaba, porque por ejemplo, yo me iba a meter mis zapatos, dice, ¿y esto qué hay, estas cajas? Deja eso ahí. Claro, en aquel tiempo tú no contestabas, ahora los niños averiguan, pero no, deja eso ahí. Eran armas para los alzados del Escambray. Entonces yo abría mi closet, tenía mi cuarto, decía, mami, esto, deja eso ahí, que eran las fatigas, estas cosas, para la frialdad de la cera. Entonces, viendo el peligro en que yo estaba,
deciden que yo me vaya para casa de mi tía abuela, que vivía en La Habana, en la Centro Habana. Yo le tenía mucho miedo a esa casa, pero esa casa era antigua, del tiempo de España. Entonces decía que había un fantasma. Yo le tenía horror a esa casa. Pero allá me mandaron y allí estuve. Y todas estas cosas, yo me río, digo, mío, pero yo llegué a esa casa con miedo. Pues yo iba a ver a casa de mi tía abuela. Llegar a mi casa de mi tía abuela era una maravilla porque mi abuela, como buena española, tenía un cocinero y que tú quieres comer. Y mi papá decía, esto es una exageración, tanta comida. La carta. Entonces, nosotros éramos muy malcriados, mis primos, y yo decía, no, pero yo quiero eso, hazle eso. Le decía a Vidalina, Vidalina, no malcriades, déjate tranquilo con los niños. Me encantaba mi abuela, era un amor. Pero yo le tenía miedo a la casa. Entonces ahí llego yo no tengo ya mi cuarto, mis amiguitos. Después de ahí voy para otra casa. Después, o sea, fueron como ¿Tus papás ya no tenías contacto con ellos? No, yo los veía muy poquito porque ellos están en su cosa. Claro, están en su cosa. Está Cuba efervescente, viene la invasión, la gente que esconderse porque, bueno, fue tan impresionante. Lo que es 60, está la persecución religiosa. Y yo estaba en el colegio La Salle. Y ya yo era monaguillo y con mi mamá se había hablado con los hermanos. Y de hecho, nosotros en algunos lugares, no voy a decir dónde, enterramos muchas de las cosas de la capilla, copones, porque sabíamos que iban a intervenir los colegios para que no profanaran. Wow. Y yo me metía cosas en el uniforme, en mi malda, porque llevábamos maletitas. Oh, wow. O sea, entonces yo tengo que crecer. Esto no es juego. Esto no es juego ya. Y tú veías todo como gente que desaparecía, gente que se fue fulanito, fusilaron a mí. Te cuentas la cantidad de fusilamientos que había. Entonces mi mamá, de hecho... Regresa el evento más importante a la evangelización en Puerto Rico. Llega la 5ª edición de los Premios Influenzando 2023. El 8 de diciembre se volverá a hacer historia desde el Colegio Marista de Guaynabo, con las presentaciones exclusivas de grandes estrellas de la música católica. En directo, la celebración más importante a la evangelización en Puerto Rico. Premios Influenzando 2023. Boletos en www.influenzando.com. Se tiene que esconder porque a mi mamá la están buscando para fusilarla. Entonces un día viene toda una operación que era Pedro Pan, de los niños, y entonces yo salgo de Cuba, de los niños que salen de Cuba, por unas visas especiales. ¿Tenías qué edad ya ahí? Yo tengo ahí 11 años. 11 años. Ya yo salgo de Cuba a los 11 años. Wow. ¿Se quedó, tus papás se quedaron? Sí, mi mamá viene conmigo después. Okay. ¿Y llegan a dónde? A Miami. Y llegamos a Miami, que Miami era un pueblo campo. Yo literalmente cuando yo veo ahora Miami, digo, Dios mío, yo me recorrí esta ciudad en bicicleta. Porque a mí me compran una bicicleta, pero no ahora bicicleta esa de ruiditos y cosas. Un timón con dos rueditas. Y me acuerdo, me compraron un relojito Baby Ben. Mira, aquí está, tú te tienes que levantar, yo te voy a dejar en una cazuela la leche que era leche en polvo que nos daba el refugee. De venir a la carta, ahora... De tener nana que me ponía los zapatos y las medias para que yo durmiera un poquito más. Y me dijeron, ya tú eres el hombre de la familia y si tú quieres ir al colegio tú tienes que hacerlo, porque me acuerdo que la primera día yo me quedo dormido. Y cuando mi mamá viene y digo, mami, no me dice, yo te dije que yo no te puedo despertar, pues yo me tengo que ir a trabajar. Tienes que hacerlo si tú no quieres. Y si tú no quieres, yo te busco un trabajo. Con 11 años. Wow. Y a mí siempre me gustó la escuela. A mí me gustó la escuela. Tuve una educación muy buena, gracias a Dios y a mis papás. Entonces, pues, y los hermanos de La Salle que habían expulsado de Cuba, la arquidiócesis de Miami les construye un colegio. De hecho, me acuerdo entrar al colegio y pusieron las pizarras y todo. Yo por eso le tengo un cariño muy grande a los hermanos de La Salle, porque fueron familia. Yo me acuerdo, nosotros no teníamos dinero para recortarnos. Entonces, ellos compraron una maletita de esa en el Woolworths y todos uno en fila y todos estábamos recortados de la misma manera porque no había. Entonces, la merienda de nosotros había unos árboles de mangos. Oh, wow. Entonces, y esa era la merienda.
pero quisiera que verdaderamente unos años tan lindos, porque fue algo que yo le agradezco a Dios, porque la iglesia se vuelve mi madre y mi padre. Eso te iba a decir, ¿cómo comienza ese proceso de tú ir entrando a ver como una posibilidad este camino del ministerio, que recibiste el apoyo de tu familia, el apoyo de la iglesia? ¿Qué viste en la figura de la iglesia, algún sacerdote o algo que...? No, esto fue gracia. Mi padre no podía ver a los curas ni en pintura. Oh, wow. Mi papá era masón, pero papi tuvo... Yo nunca pude entender qué pasó con los curas, pero papi era verdaderamente... Pero como quiera estabas de monaguillo en sí, Cuba. Porque y de hecho demás. cuando yo termino, estuve en una escuela elemental que es la Academia Mendive, muy buena, y de ahí voy a pasar ya voy a pasar a una escuela superior, ¿no? Lo que sería junior high. Entonces mi papá quería que yo fuera a dos colegios. Uno era, me acuerdo que era el colegio Candler College, que era todo en inglés, y el otro era Lafayette, que era todo en francés. Pero mi casa quedaba muro con el colegio La Salle, que eran los campos de pelota, el colegio era una belleza. Y yo quería estar ahí. Yo quiero estar en La Salle. O sea, me gusta el sitio. O sea, porque mi mamá era católica en ese momento, porque mi madre, de eso podremos hablar un poquito, mi madre toda, yo vi a mi madre crecer en santidad. Porque mami fuerte de carácter, pero mi mamá era una mujer muy trabajadora, una gran estilista con su negocio. Entonces, mami no era de iglesia, yo no vengo de una casa de iglesia, sinceramente. Sí, pero mi papá no, mi papá, eso sí, mi papá era todo un caballero. Un hombre, yo nunca, como yo siempre digo, si mi papá hubiera mirado para otro lado, yo nunca lo hizo delante de mí. De hecho, yo iba con él los sábados a la junta de director y todo. Yo estaba rodeado de hombres, todo, pero delante de mí nunca hubo una mala palabra o un comentario fuera de lugar. O sea, y eran hombres del mundo. O sea, ahora después que yo me enteré de todo lo que me enteré, era muy del mundo, pero no. Y de hecho, mi concepto de amistad, de honradez, de trato a las mujeres, de mi papá, o sea, era un hombre no dice mentira, un hombre si dice algo tiene que sostener la palabra. O sea, todo eso, pero yo a mi padre lo quiero mucho, pero con los curas, ¿qué pasa? Que cuando ya voy para La Salle, él no quería La Salle, porque eso es de cura. Entonces, pero papi conmigo, dice mi mamá le decía, pues yo veo su nombre, tú haces con tu padre lo que te da la gana. Entonces, él accede, pero claro, todo el mundo sabía que estos colegios eran muy buenos, médicamente. Claro, él no se entera que yo soy monaguillo, porque yo nunca le dije que iba a ser monaguillo. Entonces, claro, empieza todo esto y ya todo se va moronando. Yo voy para Miami. Entonces, en Miami, yo voy para La Salle. Y entonces yo con los hermanos, yo en La Salle, me acuerdo que un día con un hermano Jorge, que era mexicano, le digo, hermano, yo quiero ser como ustedes. Entonces, él se sienta porque tú entrabas muy jovencito a los noviciados y a los seminarios menores, y él me dice, digo, yo quiero decir misa. ¿Qué edad tenía? Entonces, yo tendría 10 años, algo así. Entonces me dice, no, pero eso tú no quieres ser hermano, tú quieres ser sacerdote. Okay. Entonces, y en aquel tiempo, el seminario menor, tú entrabas muy jovencito. Claro. Pero claro, esto se frustra. Yo voy para Miami, voy con los hermanos, y ahí yo me hago legionario de María, entro a los cadetes de la Acción Católica. Entonces, en el grupo de la iglesia teníamos un hermano, el hermano Jaime, que era un santito, y hacíamos cosas en la clase. El día del Rosario hacíamos una gruta que una vez nos permitió. Dice, pero ustedes me han cogido mitad de la pizarra para hacer una gruta, ¿no? Y entonces empezamos a ayudar a unas monjitas que eran las apostolinas. Y una cosa muy importante, yo soy hijo de carmelitas, porque entonces yo estoy ayudando con varios sacerdotes. Uno de ellos, que aquí en Puerto Rico lo recuerda, que era el padre Francisco García Capuchino, el que puso el primer albergue de SIDA en Ponce, un apóstol. Pues, los capuchinos tuvieron un Francisco, porque cuando a la gente no los tocaba, él los bañaba, él los abrazaba, él los besaba, y era mi hermano porque crecimos juntos.
Entonces, en ese momento, el arzobispo de Miami decide tomar era un garaje, y convertirlo en una primera iglesia para los hispanos. La primera iglesia hispana, o sea, éramos todos cubanos, ¿no? Era la iglesia de San Juan Bosco, que hoy está nueva, etcétera, pero aquello era, yo me acuerdo que nosotros limpiábamos allí, cada vez que echábamos agua salía más aceite, porque eso era un garaje de un dealer. Y ahí empezamos, y las monjas expulsadas carmelitas de Camagüey estaban en Miami y le dieron una semiclausura porque no había un convento. Entonces se las dan a mi párroco para que las asista espiritualmente. Y nos pide a nosotros que vayamos a la misa de las monjas todos los días a las 6 de la mañana. Y nosotros en bicicleta íbamos a la parroquia y entonces íbamos en coche de él hacia la casa de ella. Y las monjas carmelitas a mí me robaron el corazón, especialmente la superiora. Yo mirando para atrás, ella vio algo en mí que yo no, porque yo no sé por qué, no recuerdo así bien, por qué yo estando en la Salle yo quiero ser carmelita, descalzo. Y me acuerdo que escribí a Segovia y me mandaron una revista que decía Jóvenes al Carmelo, de aquí al cielo. Entonces yo con el padre, el hermano Jaime, que era español, pero estuvo en Cuba y lo expulsaron. Entonces, y hablando con la madre Josefina, dice, no, hijolito, no, tú no eres carmelita, tú eres diocesano. Y esa monja, de hecho, la muerte de ella, yo lloré porque para mí fue una madre. Entonces ya yo ahí aplico al seminario y me acepta y entro en el seminario de Miami. Ahí yo estuve ahí. ¿Qué año? Estoy hablando, Dios mío, tenía 64 y 65. Sí, pues yo estuve así porque yo voy a hacer el 10 y el 11 grado. Así que estamos 13, 14, 12, 13, por ahí estoy yo. Entonces, en el seminario menor éramos muchísimos. De hecho, hubo que poner camas en los pasillos porque no cabíamos los seminaristas. ¿Qué pasa? Entramos 12 y fue muy duro porque tuvimos bullying, porque éramos hispanos, todos eran americanos, el clash, o sea, o sea, que cuando la gente me dice que discriminación, y digo, ay, no me hablen a mí de eso, por amor de Dios. Que yo me acuerdo que cada vez que me dijeron speak, y yo no sabía lo que me estaban diciendo, y me estaban insultando, y yo no sabía nada. Pero yo me acuerdo que es que uno ha cambiado porque había mucha fuerza de carácter. Y como a mí siempre me dijeron, el querer es poder. Claro. La frase de esa de mami, que era gallega, que decía, mami, yo no tengo ganas, las ganas se hacen. ¿Ve? Entonces, si yo quería ser cura y esta gente estaban con sus boberías y yo me impuse y nosotros nos impusimos. Tanto es ahora que si tú no hablas español en el seminario, tú no te puedes ordenar en la arquidiócesis de Miami. Mira cómo cambian las cosas. Porque nosotros estábamos prohibidos hablar español bajo pena de expulsión. Rayos. Entonces estábamos estudiando química, física y todo al mismo tiempo que aprendiendo inglés. Latín. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy el 10 y el 11 y las notas mías eran muy bajas. En aquel tiempo tú tenías que tener B o A. Yo estoy teniendo C, D. Pues imagínate tú estudiando física, álgebra. Y yo, la verdad, entonces, me acuerdo con mucho cariño, la verdad, eran los padres vicentinos. Mira, nosotros creemos, tú tienes mucha capacidad, pero búscate un lugar que sea en español. Nosotros te damos una carta. Y en eso yo tenía un gran amigo, que éramos 4 amiguitos, que estaba en Colombia, en la diócesis de Pereira. Y él le dice al director de vocación, tengo este amigo mío, dice, dile que venga, que le damos una beca. Y yo me monto con, creo que 15 años, 14, 15 años, en un Avianca solo para Bogotá. Allí me reciben unos franciscanos en la parroquia La Porciúncula, que es una lástima porque eso era toda una manzana, era lo que queda de la iglesia porque se lo han vendido un shopping center que se llama La Porciúncula. Que la última vez que estuve en Bogotá fui allí porque allí llegué yo, que me desmayé por la altura. Me dio la presión. O sea, pero entonces allí pernoté sí, esa noche y el otro día fui para Pereira. El obispo, yo de Colombia quiero a los colombianos porque fueron padres. Ese obispo fue un padrazo, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo. Y el seminario era en Manizales con los sulpicianos.
Ahí estuve 2 años, pero tanto Raúl, que es el padre que ahora es el vicario general de la diócesis de Los Teques en Venezuela, que la está pasando Negras también. negras, pobrecito. El otro día me escribió que no tenía dinero por una operación de catarata. Oh, wow. Es una cosa horrible. Entonces, él dice, mire, ustedes se están enfermando por Manizales muy alto y muy frío. Dice, búsquese un lugar caliente. Yo no sé por qué no nos mandó para la costa. Las cosas de Dios. Sí, sí. Porque me manda, estaba Cartagena, estaba Barranquilla, pero no. Dice, yo les hago una carta. Entonces yo tenía otro compañero, éramos 4 que nos conocimos en Miami, fuimos amiguitos y los 4 fuimos sacerdotes. Oh, wow. Raúl Rosete, Raúl Bacallao, Francisco García y yo. Los 4 amiguitos, los 4 somos sacerdotes. Fran ya transitó hacia la eternidad. Raúl Rosete ha fundado una orden monástica que ahora cumplió 30 años, de eremitas de la Virgen del Monte Carmelo. Oh, wow. Raúl es vicario general en Los Teques y yo que estoy aquí. Entonces... ¿Y a dónde fue esa recomendación? ¿A qué lugar caliente? Aquí. Entonces, Fran me dijo, chico, ven para acá, porque él había estado en Manresa, que era el seminario San Ildefonso. Sí. Y entonces fue para Regina Cleri, y yo vine aquí y me trajo Monseñor Valentín Fernández, que fue un sacerdote cubano expulsado, que había sido en Cuba el secretario del cardenal Arteaga. Oh. Muy querido por el cardenal, un hombre de Dios, un hombre muy brillante, muy sencillo, un hombre muy sencillo. Y entonces él estaba en Miami en ese momento porque había un sacerdote de él, tenía una comunidad que estaba muy malito. Mi mamá estaba en el hospital con mi hermana y vio a este sacerdote, 2 sacerdotes, vio que, padre, usted no tiene a nadie, mi hijo es seminarista, venga a la casa para que usted se acepte, que tome una buena comida. Y en ese momento yo estoy rezando, dice, mi hijo está llegando hoy. Yo no llegué a Miami, llegué de Colombia, que llegué con fiebre. Y él me dijo, ¿tú quieres ser sacerdote? Dije, sí. Se sentó conmigo, ¿tú te irías hoy? Yo no desempaqué mi maleta. Salgo de aquí y sí, vengo para acá. Entonces, estoy aquí en Río Piedra. Entonces, al otro día salimos para Aguadilla. Por eso quiero mucho Aguadilla. Y de ahí salimos para Ponce. Pero en Ponce ya está todo cerrado, la matrícula y todo. Yo le había mandado todas las cartas que me Regina Cleri. A Regina Cleri, que era un solo seminario para toda la isla, que fue una bendición. Porque tú conocías a todos los sacerdotes, a todos los obispos, porque era un solo seminario. Y entonces pues yo llego y las cosas de Dios que quería que fuera aquí. Porque la matrícula cerrada en la Universidad Católica, y por lo tanto me dice el Father White, eran los jesuitas. Dice, mira, yo tengo todas las cartas que Fran García me ha dado, que tú has mandado, todo está en orden, esto es una maravilla, los obispos que sí, pero yo no te puedo aceptar porque la Universidad Católica está cerrada. Pero si tú quieres, vete hasta allá, Sister Nadine, no se me olvida. Y yo fui y hablé con ella, me dijo, we will make an exception. Y ahora sí hablaba inglés, y ahora sí hablaba inglés. Y hablaba inglés porque el bullying funcionó. Padre, el tiempo pasa a las millas. Quiero conocer esa historia de Regina Cleri porque yo estudié allí y de allí salí sacerdote. Vamos a tener que, veníamos a hablar del padre del sacerdote y no hemos podido hablar, pero le invitamos en la próxima y nos va a hablar de su ministerio, que son 40 y pico de años. Hermanos, ha sido una alegría poder encontrarnos una vez más aquí en su programa Palabras con Sabiduría. Nos pueden seguir por las redes sociales, por Padre Jorge Yamil, y a todas las redes sociales del Canal 13. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.